Buenos días todos, bienvenidos a la casa de Dios, este día que lo llamamos Día de las Madres. Es un tiempo aquí en los Estados Unidos donde damos honor a madres y también damos honor a hijos y hijas que tienen madres. Para comenzar hoy, queremos ir a la palabra de Dios y comenzar en adoración con Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 a 4. Dice esto: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vamos a seguir adorando en cántico.
llegamos al tiempo donde vamos a ponernos a confesar nuestros pecados juntos. Vamos a confesar esto de Salmo 51, versículos 1 a 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos a tomar un tiempo de orar y pedir que Dios nos ayude con confesar las maldades que hicimos, que nos ayuda y nos cuida y nos perdona de las maldades que hicimos, para que podamos honrar y estar en la casa de Dios con alegría. Vamos a orar. Padre, te damos gracias este día por todo lo que has hecho en la semana pasada, por guiarnos y cuidarnos por la sangre preciosa de Jesucristo, por su obra de su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, hablando con nosotros, guiándonos en los lugares donde el enemigo y nuestra carne nos quiere tropezar. Padre, no obedecimos tu voz en todos los tiempos, y perdónanos, Padre, ahora de nuestras maldades, límpianos de las impiedades para que podamos vivir delante de ti, oh Dios, y de ti solo. Padre, ayúdanos este día a ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que podamos vivir y salir de aquí en tu presencia, andar la semana que viene para tu honra y tu gloria. Oh Dios, ayúdenos ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora oiga la garantía de perdón de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como la camisa, vendrán a ser como blanco lana. Esto es la palabra de Dios. Vamos a tomar un tiempo de leer la palabra de Dios juntos. Pueden ir a Salmos 18, versículos 1 a 10. Yo voy a leer el primer versículo y de ustedes me pueden ayudar en el segundo, y así pasamos hasta el versículo 10. Salmo 18, versículo 1 dice esto: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque sea indigno él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Esto es la palabra de Dios. Vamos a cantar. I'm
para ayudarnos a mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo, en el Padre. Confesamos nuestra fe con el credo de los apóstoles. ¿Me pueden ayudar? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos, al tercer día resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Se pueden sentar. En este día vamos a seguir en 1 Juan, capítulo 3, y vamos a ir de versículo 7 a versículo 12, si Dios permite. Pero antes de comenzar, necesitamos ponernos a orar, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ver lo que Él y el Padre y el Hijo tienen para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de tu trono, dándote gracias por la vida que nos has dado eternamente, por Jesucristo, su Hijo, por su sangre derramada en la cruz,
Te damos gracias por darnos el Espíritu Santo. Y ahora, Padre, necesitamos tu ayuda a ver tu gloria. Nuestros ojos se quedan fijados muchas veces en las cosas terrenales y no podemos ver las cosas espirituales y necesitamos verte, oh Dios, para que podamos vivir. Padre, ayuda a nuestros oídos a oír la palabra de Dios. Ayuda a nuestro corazón a ser suave. Las cosas de este mundo quiere hacerlos duros. Sin embargo, no solo las cosas del mundo, pero naturalmente nuestros corazones no son suaves para retener tu palabra y tu gloria. Padre, ayúdanos ahora para que la semilla que se siembra aquí hoy pueda crecer y hacer fruta para tu honra y tu gloria. Padre, este es tu día, es para tu gloria y tu honra. Ayúdanos ahora, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Va conmigo a 1 Juan, capítulo 3, y vamos a leer versículo 7 a versículo 12. El apóstol dice esto, versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y de las de su hermano justas. Esto es la palabra de Dios. El hermano Juan comienza aquí, hijitos, él está hablando a los de la fe, creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él quiere inmediatamente que nadie nos engañe. Él está hablando y escribiendo esta carta para que cuando nos metemos en el mundo va a haber engañadores, gente que nos va a decir falsedades, mentiras acerca de Dios y las cosas de Dios, y Él quiere que nosotros estemos firmes en la verdad. Una de las cosas aquí que vemos que Él quiere que estemos firmes es que no se puede vivir en pecado y ser hijo de Dios al mismo tiempo. Nosotros decimos, bueno, ya sabemos eso, pero muchas veces nosotros andamos en otra manera. El hombre que practica la justicia o lleva una vida recta es un hombre justo, y ningún otro lo es. Esto se establece como un principio fundamental e innegable en la vida cristiana. Un máxima indiscutible, tan importante como evidente, y es digno de todo el énfasis que el apóstol le da. Jesús está hablando a sus discípulos en Mateo 7, versículos 15 a 20, y dice esto: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto, oigan esto, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo bien árbol da buenas frutas, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos,
Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor mismo nos dice cuando Él anda aquí con sus discípulos, se puede saber a una persona si es cristiano o es hijo de Dios o hijo del diablo por sus frutos. Vamos a ver un poco de eso en un momento. El Salvador da la prueba adecuada de su carácter. La gente no juzga a un árbol por sus hojas, su corteza, ni sus flores, sino por el fruto que da. Mire, usted sabe un árbol de manzana, ¿por qué? Porque tiene manzanas. Las flores y las hojas, si es bien conocidos con palos y ese tipo de trabajo, se puede saber. Pero muchas veces, muchos de nosotros sabemos a un árbol solo por sus frutas. Porque las flores son similares a otros frutos. También las hojas son similares a otros árboles. Nosotros sabemos un mango ¿cómo? Por su fruta. Un limón por su fruta. Así es en este mundo. Hay gente que nos dice que son cristianos, pero cuando tiene fruta o trabajo, es un sabor feo o no producen fruta. Sigue aquí diciendo, las flores pueden ser hermosas y fragantes, el follaje denso y verde, pero estos son meramente ornamentales. Es el fruto el que más le sirve al hombre, y este se forma su opinión sobre la naturaleza y el valor del árbol por este fruto. Si usted tiene, aquí en América tenemos una pera, tenemos un palo que llamamos pera, pero solo da flores. Se parece como una pera, crece como una pera, pero nunca da fruta. Así tenemos un árbol que produce fruta. Espera, nosotros sabemos la diferencia entre los dos árboles por su fruta. Dios nos está diciendo aquí, por hermano Juan, nosotros sabemos la diferencia entre los hijos de Dios y entre los hijos del diablo por su fruta. Hay que tener cuidado cuando estamos entre este mundo y encontramos a gente que se parecen como cristianos. No es que no debemos hablar con ellos, no es que debemos invitarlos a nuestra casa, pero tenemos que mirar y buscar si hay fruto de un hijo de Dios. Vamos a preguntar esto. ¿Qué son las obras del diablo o de pecado que él menciona aquí en versículo 7? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué son estas cosas de pecado? Vamos a ver en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, otra vez. Jesús hablando a sus discípulos, a los fariseos, perdón. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Queremos ver tres cosas. Él ha sido homicida desde el principio. Juan 10:10 dice esto:
el ladrón viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Miren, si usted quiere saber las obras del diablo en una persona, ¿qué está esa persona haciendo en su vida? ¿Está tratando de dar vida y ayudar a usted? ¿O te está tratando de destruir por sus palabras, por sus mentiras, por su engaño? ¿Cómo es? Si es por esas cosas, es hijo del diablo y no sabe al Señor. Hermano Juan está firme en esto. No es negociable. La segunda cosa que queremos ver, que él no ha permanecido en la verdad. El diablo no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él, dice la palabra. 1 Juan, versículo 1 y 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren, yo puedo hablar muchas cosas, pero si no los practico, especialmente espiritualmente, si no los pongo en práctica en mi vida, soy mentiroso y la verdad no está en mí y yo ando tras de mi papá, el diablo. A veces es duro pensar en estas cosas así, pero si queremos tener vida en Jesucristo, tenemos que pensar en estas cosas. 1 Juan 2, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otra vez, si no guardamos los mandamientos del Señor y tratamos de decir que nosotros conocemos al Padre y al Hijo, somos mentirosos, no le conocemos. La tercera cosa que queremos ver de la obra del diablo es esto, porque es mentiroso y padre de mentira. Segunda Tesalonicenses, versículo 10 a 12 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso, para que creen la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, creen en la mentira. Acabamos de confesar nuestra fe en Jesucristo. ¿Creen esas cosas que decimos ahí? ¿Son en sus corazones? ¿Lo vives en tu vida cada día? El diablo es padre de mentira. Queremos hablar un poco de eso. ¿Qué hace una mentira a una persona? Si yo hablo una mentira, yo estoy tratando de engañar a la persona a quien estoy hablando. ¿Por qué le quiero engañar? Tal vez quiero que él o ella piense más bien de mí de que soy. Tal vez quiero ganar algo de ellos que si yo les dijera la verdad, no pudieran. Tal vez quiero ganar su confianza que soy una buena persona y le digo una mentira. Tal vez quiero ganar su confianza para que compra algo de mí si soy un vendedor. Y yo pongo a decir mentira acerca de las cosas que estoy vendiendo, no son buenos, pero yo digo que sí, para que alguien lo compra. Eso es engañar, eso es mentir para engaño. ¿Saben que hay muchas personas en esta vida, pastores incluidos, que hablan la palabra de Dios solo para engañar, para el dólar?
Tenemos que tener cuidado en lo que oímos. 2 Corintios 11, versículo 13 a 15 dice esto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Oiga lo que dice acerca de ellos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz, así que no os extraño si también sus ministerios se disfracen como ministerios de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mire, el padre de estos falsos apóstoles, falsos pastores, su padre es el diablo. El diablo, la palabra de Dios nos dice que el diablo se pone enfrente de nosotros como algo bueno, como un ángel de luz, algo que nos trae libertad en Jesús. La única cosa es, muchas veces hay veneno en lo que Él nos dice, y lo hace que no sea aparente el veneno, pero lo esconde, y cuando lo comemos o lo tomamos, nos morimos espiritualmente. Oiga lo que un comentario dice. Nacer de Dios es ser renovado interiormente y restaurado a una santa integridad por el poder del Espíritu de Dios. Tal persona no obra ni practica la desobediencia. ¿Por qué? Porque es contrario a su nueva naturaleza y la complexión regenerada de su espíritu. Oiga lo que dice la palabra. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que es de carne, carne es. Romanos 3, versículo 6. El principal influyente espiritual de la santidad permanece en él. La gracia renovadora es un principio permanente. Si queremos saber si alguien es nacido de Dios, vamos a ver una vida de santidad, no de pecado. La vida cristiana no es una forma de arte, no es una habilidad adquirido, sino una nueva naturaleza, algo que pasa en el corazón del hombre. Es nacido de nuevo. Dios le ha dado un corazón nuevo, cambiado su corazón y los deseos de hacer las cosas de iniquidad que él o ella quiere hacer naturalmente, porque somos nacidos, cuando nos nacemos en este mundo, somos nacidos en pecado. Eso es lo que está dentro de nosotros. Pero cuando nacemos de Dios, Dios quita ese corazón que quiere seguir tras los pecados y nos da un corazón nuevo y deseos nuevos, y así andamos con Él. Muchas veces gente se mete aquí y dice, bueno, Él dice que no puede pecar. El cristiano no puede pecar. No puede andar en practicando el pecado. Para quedar conforme a las Escrituras, tenemos que ver en versículo 9 lo que Él dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque Dios está en él. Y no puede practicar pecado, pudiéramos decir, aquí en vez de no pecar, porque es nacido de Dios. Muchas veces en la lucha de esta vida, andando cada día, nos encontramos, especialmente como cristianos nuevos o jóvenes, nos encontramos con esta cosa, este deseo que es
malo, que no es conforme al Espíritu de Dios y a Dios mismo. Y nos quedamos tropezando por el pecado. Dios quiere que usted sabe que usted tiene el poder de no vivir en ese pecado. Usted puede levantar la espada de Dios y decir, no tengo que obedecer este deseo porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Cristiano, tal vez ya has andado con Dios. Hay veces que los deseos que nos enfrentan nos hacen decir cosas que de repente no queremos decir. La diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano va a ser esto. El cristiano, cuando tropieza, se va a quedar delante del trono de Dios pidiendo perdón por sus maldades. El que no cree va a seguir caminando siguiendo esos deseos. Siendo nacido de Dios es donde la inclinación y la disposición de la mente y el espíritu se opone el pecado por la obra de Jesucristo en la cruz, en nuestras vidas. En vez de cometer pecado, la persona no regenerada y moralmente incapaz por lo que es una vida cristiana, o en otras palabras, el incrédulo no tiene la capacidad de vivir una vida piadosa. Viendo esto, tenemos que hacer, ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Cuál es mi postura respecto a este texto? Yo puedo escuchar, yo puedo leer, yo puedo aprender, yo puedo memorizar la palabra de Dios, pero si nunca dejo el Espíritu de Dios ayudarme a aplicar estas cosas a mi vida, lo que estoy aprendiendo no tiene ningún valor. ¿Entienden? Si yo ando esta vida, yo leo las Escrituras, yo memorizo versículos de la Biblia, pero no dejo en mi vida de camino de lunes a sábado tratar de aplicarlo a mi vida y aplicar la palabra de Dios a mi vida. No hay valor en memorizar, solo es otra cosa metiéndolo en la cabeza. No es malo memorizar, pero lo que memorizamos y lo que leemos, necesitamos que Dios lo use. Vamos a ver el cuarto cosa, que es del diablo. Y esto se halla en versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia. ¿Qué es no hacer justicia? Es omitir o desestimar los derechos y deberes de Dios. Porque la vida cristiana no es más que nuestra rectitud hacia Dios o darle lo que le corresponde y que no le haga conscientemente. Otras palabras, tu vida, la práctica de la vida cristiana es tu justicia en Cristo. Muchas veces cuando leemos el Antiguo Testamento hallamos hombres y mujeres que dicen que Dios lo contó como justicia sus obras. Lo mismo es con nosotros. Cuando andamos en rectitud con Dios, estamos haciendo justicia. El diablo no hace justicia y los hijos del diablo no hacen justicia. Segunda cosa,
no ama a su hermano. Y esto es un poco más cerca a nuestros corazones. El que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, yo no le amo, pero no le maltrato. No, la palabra dice, si no ama a su hermano, especialmente de los que son de la casa de Dios, no eres de Dios. ¿Por qué este es el mensaje de nuestro hermano? Vamos a meternos en versículos 11 y 12 para terminar. Esta palabra aquí, mensaje, se puede traducir como un orden dada o un mandamiento. Es un orden dado por Jesucristo mismo en San Juan 13, 34 y 35. Dice Jesús esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Juan usa esto en 1 Juan capítulo 2, versículo 7. Él dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Mire, esto es era un mandamiento nuevo, porque nunca antes de esto se había hecho aquello por lo que ningún clase o grupo de personas se hubiera conocido y destinado. El judío se conoce por sus ritos externos, por su singularidad en la vestimenta. El filósofo por alguna otra marca de distinción. El militar por otro. En ninguna de estas cosas el amor mutuo había sido la insignia distintiva y especial para los que los conocían. En otras palabras, nunca había conocido gente que por esto sabemos que son cristianos, porque aman el uno al otro. Los primeros cristianos en el Nuevo Testamento se sabían por esto, se conocían porque amaban unos a otros y lo llamaron cristianos primero en esa iglesia. La mera palabra cristiano implica un seguidor de Cristo, y Cristo mismo dice que ames unos a otros como yo os he amado. Si Dios mismo nos amó a nosotros, Él quiere que nosotros sigamos andando en este amor a otros. Para cerrar aquí, Juan relata una historia de Caín, que era el primer asesinato de su propio hermano. Y él quiere que nosotros como cristianos no seamos como Caín. Caín tenía un hermano, Abel. Y este hermano Abel era su propio hermano. Son dos hermanos, andan juntos. ¿Y qué pasó? Hallamos esto en Génesis 4, versículos 4 a 8. Y no tenemos tiempo para meternos y leer todo esto, pero dice ahí que Jehová agradó
la ofrenda de Abel, pero no de Caín. Y lo que agradó Dios de la ofrenda de Abel, cuando Caín vio, se enojó que Dios ponía más atención a su hermano que a él. Y algo pasó en el corazón de Caín. Comienza a tener malos pensamientos. Comienza a andar en enojo. Y Dios le confronta. Dice, Caín, ¿por qué estás enojado? Dice, si no haces bien, vas a ser enaltecido. Pero en vez de oír la voz de Dios, él oyó el voz del diablo y mató a su hermano Abel en el campo. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a sentir que un hermano o una hermana que está en nuestra iglesia tiene más valor al pastor o a la iglesia que yo, y comenzamos a enojarnos porque ellos tienen, nosotros pensamos, una posición que nosotros no tenemos y lo queremos? Tenemos que guardar nuestros corazones. Dice Mateo 5, 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos, Jesús hablando, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. Y ahí sigue. Solo es en el corazón, nosotros cuando nos enojamos tenemos que mantener esto en mente, que nosotros vamos a ser culpables en frente del juicio de Dios. El pastor apóstol, para terminar, parece desea proteger a los hermanos a quien él estaba escribiendo de la complacencia de cualquier sentimiento opuesto al amor, mostrando a que conduciera esto si se llevara a cabo con justicia, como en el caso de Caín. Pregunta: ¿amas a los hermanos? ¿Te alegras cuando Dios se revela a los demás y no a ti? ¿Te importa cómo hablas de los hermanos? Debemos recordar que los no salvos prestan atención. Mire, el mundo está mirando. Están viendo cómo usted y cómo yo amemos unos a otros. Y por eso nosotros y ellos van a saber si amamos a Dios. Ellos prestan atención a lo que decimos y a lo que hacemos. Que Dios nos ayude a cuidar nuestras bocas, cuidar nuestro corazón, para que podamos andar con Él. Para terminar, hoy hay unas cosas para esta semana. Miércoles a las 6:30 tenemos estudio bíblico. Va a estar en el otro edificio de GRIP. Vamos a tener tiempo de estudiar la Biblia y orar uno por otro. Y también la semana siguiente, si Dios permite, vamos a continuar estudiando y la palabra de Dios y adorando a nuestro Señor y Jesucristo. Se pueden poner de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Que en tu misericordia nos abriste los ojos para ver cómo debemos andar delante de ti. ¿Qué son las obras del enemigo? Donde nosotros nos tropezamos. Padre, ayúdanos esta semana. Oír tu voz. Andar
en tu presencia y amar unos a otros para tu honra y tu gloria. Y ahora, hermanos, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que amen a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Sean despedidos, andan con Dios y aman a su vecino. Dios les bendiga.